Mañana con 43 minutos está en línea Sebastián Aranda, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, Andime a nivel local. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día, gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por el contacto. A ver, en los últimos días se han hecho denuncias que no se escuchaban hace rato, tengo que decirlo, menos en el Ministerio de Educación, que trata de educar, ¿no? A todas nuestras jóvenes y Claro. jóvenes, de agobio laboral, de malos tratos de la Seremi en rigor, de la Seremi puntualmente Beatriz Sánchez, de precariedad en las formas en que están trabajando en los espacios laborales. Profundicemos un poquitito, pues, por favor, Sebastián, en esas denuncias que están ustedes haciendo como funcionarios de la Secreduc. Sí, mira, la verdad es que más que denuncias son una síntesis del trabajo que nosotros hemos hecho en estos últimos 3 meses respecto de situaciones que se han ido dando acá en la Secretaría de Educación y que efectivamente tienen que ver con los tópicos que tú mencionas, que es principalmente un agobio laboral bastante marcado que se ha generado por la salida de bastantes funcionarios en los últimos años, que se agravó en el último tiempo con la salida de 8 personas despedidas en noviembre, que fue esta ola de despidos que vivió el sector público, que también fue un hecho inédito dentro de la Secretaría de Educación. Es la primera vez que nosotros vemos como 8 compañeros salen de manera intempestiva y absolutamente arbitraria por decisión de la autoridad, y esos cargos en definitiva no se han repuesto. Entonces, ¿eso qué significa? Que las funciones que antes desempeñaban, por ejemplo, 10 personas, hoy en día las están desempeñando 4 hasta 3 personas en Ya. algunos departamentos. Y eso, sumado a, de alguna manera, actitudes poco, podríamos decir, poco relacionadas o poco probadas respecto del uso de los recursos públicos, más también actitudes de, como tú mencionabas, de abuso o de maltrato hacia ciertas funciones, no una cuestión generalizada, pero sí se ha dado y nosotros hemos recopilado las denuncias y las hemos canalizado dentro de nuestro marco legal, por así decirlo, que son los procesos de investigación interna y la Contraloría. ¿Me puedes dar un ejemplo de alguno de los hechos que han ocurrido y que se han denunciado, que ustedes han logrado recabar información? Sí, mira, uno de los hechos más de alguna manera más trascendentales tiene que ver con el uso de los espacios públicos acá en la Secretaría de Educación, Ya, el mal uso de los espacios públicos dentro de la Secretaría de Educación, ya, eventualmente un uso discrecional de recursos que no necesariamente están enfocados, por así decirlo, en los objetivos que persigue esta institución, que evidentemente es la normalización de los sistemas educativos y la supervisión de los establecimientos educacionales, ujú, y situaciones de abuso de poder. Nosotros, bueno, en el detalle evidentemente no te los puedo explicitar porque eso es actualmente materia de un proceso investigativo, ok. pero han habido situaciones de abuso de poder que han estado relacionados con gente de confianza de la administración anterior y de la administración actual, anterior del Ceremiento, me refiero. Ya. Son situaciones que también se vienen arrastrando, O eso sea, también hay de que Nelson, destacarlo. Nelson Cárcamo. Claro, claro, Ok. O sea, efectivamente. estas situaciones parten con Nelson Cárcamo y prosiguen con Beatriz Sánchez. Claro, muchas de estas situaciones prosiguen con la Seremi actual. Nosotros, yo eso sí quiero destacar para que de repente no haya confusiones, Ajá. hemos tenido un diálogo constante con la autoridad. Desde que nosotros asumimos, nosotros somos una directiva que asumió recién ahora en marzo, Ok. y nos tocó de alguna manera eh, atajar una ola de denuncias internas de compañeros de nosotros que de alguna manera manifestaban tanto situaciones de abuso o de mal uso como de repente de ciertas irregularidades que también nos obligaban a actuar y actuar en los canales que eran necesarios. Nosotros le planteamos muchas de estas situaciones a la Seremi. Ella de alguna manera también la acogió en reunión, pero no se traducía en ninguna acción. Principalmente también en lo que tiene que ver con la reposición de los cargos. Ahí me da la idea de que hay una mezcla entre un déficit en la gestión de poner énfasis en la reposición de los cargos y también una voluntad del nivel central, concretamente de la ministra, de mantener o de achicar la planta del ministerio de hecho. O sea, que de alguna manera vaya cada vez menor, suponiendo que, y nosotros lo contrastamos con lo que está sucediendo tanto acá dentro del ministerio como también en otras reparticiones públicas asociadas al ministerio, con la intención de tercerizar muchas de las funciones que a nosotros nos competen.
Yo leí en las entrevistas que has dado en otros medios en los últimos días, Sebastián, de que también hubo malos tratos y se apuntó en algún sentido a la Seremi o a personas cercanas a la Seremi. ¿Es así, Sebastián? ¿Han habido malos tratos con algunos funcionarios de la Secreduc? Sí, efectivamente, como te mencionaba, hubo situaciones de abuso de poder, situaciones donde de alguna manera funcionarios, como te digo, No de como generalmente pasa, son bastante acotadas y dirigidas estas situaciones, no nos ocurren a todos, por así decirlo. Ya. Y nosotros en ese momento lo que hicimos fue recopilar todos los antecedentes, en el caso de que hubiesen pruebas, de alguna manera también generarlo y mandatar a un órgano externo, porque nosotros como gremio no nos compete a nosotros juzgar actitudes, y mandatamos un externo que en este caso es la Contraloría. Okay. La Contraloría actualmente está llevando a cabo un proceso investigativo dentro de la Secretaría de Educación y que tiene que ver justamente con eso, con situaciones de malos tratos y con situaciones de abuso interno. ¿De abuso interno de la Seremi Beatriz Sánchez en particular o de la gente que trabaja, gente cercana o de confianza que llegaron con la Seremi? Claro, que llegó en este último tiempo. Que llegó con don Nelson Cárcamo. ¿Y se mantuvieron con Beatriz Sánchez? Claro. Ya, ¿y la relación con la actual Seremi cómo es? ¿Hay una buena relación o ella cumple la labor de, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de problema, solicitan una reunión para plantearle estos inconvenientes y ella los escucha, todo bien, pero después no hay respuesta? ¿Cómo es? Sí, mira, justamente el día de ayer tuvimos una reunión con la Seremi, reunión que se da después de hacer público todas estas situaciones. Claramente hay una especie como de acusar recibo. Y también un día después de que nosotros nos reunimos con el intendente y también le planteamos nuestras inquietudes en virtud de que hoy en día está en riesgo también la calidad del servicio que nosotros entregamos a la región en términos educativos. Ayer nos reunimos con ella y ella planteó también la voluntad de seguir avanzando. Ahí de alguna manera dio a conocer ciertos hechos más o menos concretos respecto de los puntos que nosotros le habíamos planteado. Pero a lo que nosotros sí nos hace falta es que las palabras tengan una vinculación material. O sea, no sirve de nada conversar 10 veces si al final eso no se traduce en nada concreto. Y ese fue al final nuestro reclamo. Y es lo que le solicitamos en su momento a la señora Beatriz, que de alguna manera, si ella no tiene el poder en términos de mandato como autoridad para encontrar soluciones, que lo explicite para así nosotros ir con quien realmente pueda darle curso a nuestra demanda. Pero ¿con quién más van a ir si no es la máxima autoridad en educación a nivel regional? Ella como claro, ese es nuestro esa fue nuestra reflexión en ese momento. Por eso también acudimos a la máxima autoridad de alguna manera del Estado en la región, que fue el intendente. ¿Ya? ¿Y qué les dijo el intendente? El intendente de alguna manera se comprometió también a conversar tanto con la autoridad como también con las autoridades del nivel central para ver cómo remediamos la situación en lo concreto, con lo que tiene que ver con las reposiciones de cargo y con el agobio que nosotros actualmente tenemos, que se traduce, y eso es importante decirlo, en funciones que o se están haciendo de alguna manera, de manera parcial, o no se están haciendo. Funciones que le competen al Ministerio de Educación, como por ejemplo reconocimiento oficial de los establecimientos de la región. Ya, pero tú hace un rato dijiste mal uso de recursos. ¿En qué sentido se han mal utilizado o creen ustedes o qué información tienen de que se han mal utilizados recursos en esta administración? Sí, bueno, nosotros ahí, más que denuncia, nosotros hemos pedido una investigación a la Contraloría. Claro, hay una investigación respecto al mal uso de algunos recursos, pero también ha habido, y eso las mismas Seremi lo ha reconocido y se ha comprometido de alguna manera a enmendarlo, de que no hubo claridad respecto del uso de ciertos recursos presupuestarios. Ahí nosotros no nos compete juzgar si hay dolo o no, pero evidentemente hay recursos que se han utilizado de manera quizás no apropiada para los fines que persigue esta investigación, y por eso te ponía el caso de la supervisión. Nuestro departamento provincial de educación está mandatado para supervisar todos los establecimientos de la región, los 61 establecimientos de la región de carácter público. Cuestión que hoy en día no se está logrando. Se está logrando principalmente porque esos recursos asociados a viáticos y a supervisión se han utilizado en otro tipo de cometido de viaje.
ya sea para inauguraciones, actos. Eso no etcétera. se puede, Entonces, eso no se puede hacer porque los recursos cuando llegan a través de un decreto, claro, se dice esta plata se ocupa única y exclusivamente para eso es como los recursos CEP. Los exacto, CEP son para los CEP y no para pagar exacto, deudas, para pagar sueldos, para pagar otras cuestiones. Acá exacto. pasa lo mismo, estoy entendiendo, de que recursos que llegan para X se ocupan en R o en S y Claro, eso no claro. corresponde. Ahora la autoridad evidentemente también tiene la posibilidad de determinar en qué se utilizan esos recursos, pero como tú bien dices, los recursos, y eso está consignado en el presupuesto, tienen un fin específico. Nosotros ahí solicitamos también una transparencia porque dentro de la misma precariedad del recurso humano que nosotros contamos acá, tampoco hay mucha transparencia respecto de los procesos de planificación y ejecución de estos recursos. Entonces ahí nosotros también lo solicitamos y ese fue uno de los pliegos de nuestro petitorio, por así decirlo, que haya una transparencia y un informe respecto a la ejecución de los recursos en el primer semestre. O sea, que se diga en qué se utilizaron esos recursos y en el caso de que se detecte una especie de irregularidad, que eso siga los conductos que tengan que seguir. Ya, obviamente hay que esperar la resolución o los informes, la respuesta que diga Contraloría respecto al mal uso o al uso en general, no voy a ponerle un calificativo, al uso en general de esos recursos que están en duda por parte de esa presentación que han Claro, interpuesto ustedes en ojo, Contraloría. esa presentación fue interna. Nosotros lo de Contraloría fue respecto a ciertos hechos de abuso de poder y mal uso de recursos específicos, ¿Ya? recursos físicos dentro de la Secretaría. Sí. Esta solicitud de transparencia en el uso de los recursos presupuestarios fue una solicitud que nació del gremio, que nace también de la inquietud de ciertos funcionarios y que esperamos que la autoridad aclare, ojalá en el tiempo más pronto posible. También para despejar dudas, y yo creo que aquí nadie está juzgando o está de alguna manera anteponiendo juicio antes de que la realidad sea transparentada. Lo que nosotros queremos saber es si realmente si hubo una mala utilización de estos recursos, si eso fue por algún desconocimiento o fue por un aprovechamiento. En caso de lo segundo, bueno, ahí tenemos qué acciones seguir tomando. ¿Es verdad que estos recursos podrían haber sido ocupados para pagar sueldos? No, eso se descarta porque de alguna manera la ejecución presupuestaria que nosotros tenemos se hace a través de una plataforma. Entonces es muy difícil pasar de un ítem a otro. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué no se pueden contratar funcionarios si les faltan funcionarios y ustedes están diciendo que están sobrepasados laboralmente? ¿Por qué no se contratan esos cargos que son tan necesarios? La explicación de la autoridad, y eso nosotros también lo hemos contrastado con lo que sucede en otras regiones, es que desde el nivel central no hay voluntad de reposición de cargos. Ahora, nosotros entendemos que esa voluntad de no reposición de cargos y que, a mi juicio, y esto es un juicio propio, por eso no lo quiero extrapolar a una generalidad, es que hay actualmente el ministerio, una ministra que pareciese ser, le gustaría que la planta ministerial sea cada vez menor. Ahora bien, nosotros entendemos que el Ministerio también tiene por ley mandatado cierto tipo de funciones específicas que de alguna manera tiene que asegurar para que los sistemas educativos de la región de Magallanes funcionen. Y en ese sentido es nuestra inquietud y son nuestra preocupación que nos hemos planteado en los últimos 3 meses a la Seremi. O sea, acá no se trata de alguna manera de mantener un estándar de calidad laboral, sino que las cosas simplemente se hagan. O sea, nosotros hoy en día estamos velando porque el ministerio cumpla simplemente la función que tiene encomendado y para ello se requiere un estándar mínimo de funcionarios para que las cosas funcionen. A ver, me están haciendo muchas consultas y tengo que obviamente dejar en reserva la identidad porque entiendo que son funcionarios o gente de la Secretaría los que me están entregando datos y haciendo consultas o pidiendo que te consulte algunas cosas. El ambiente laboral adentro, ¿cómo es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se echó a perder en los últimos meses? ¿Cómo es la relación con la jefa de gabinete, la señora Caselli, en la Secretaría, Sebastián? Bueno, actualmente, en los últimos meses se ha ido empeorando bastante el clima laboral. Ya, ¿es malo? Sí, o sea, yo de alguna manera incluso me atrevería a decir que el punto de inflexión son los 8 despidos gestionados por el señor Cárcamo el 30 de noviembre del 2018. Antes de irse de gobernador a la Antártica. Sí, y incluso te pongo un hecho de la causa. Fue tal el nivel de despartajo y de no importarle con la calidad humana que los despidos se producen el mismo día que ocurre o que estaba planificado un paseo de la institución,
para celebración del ministerio. Ya. O sea, con una falta de tino absoluta que evidentemente quiebra todo lo que es una relación sana y de convivencia dentro del marco de las condiciones laborales mínimas. Ok. De ahí más, nosotros nos toca, como te decía, asumir en marzo y empezar primero a encauzar los procesos que necesariamente tienen que ser encauzados y a recomponer también las confianzas, por lo menos desde el ámbito funcionario, que de alguna manera también se ha ido creando. O sea, hay una participación gremial bastante activa. Pero eso no basta, o sea, nosotros queremos que eso se traduzca efectivamente en un mejor clima laboral y en un mejor ambiente laboral. Ya, ¿tiene responsabilidad la jefa de gabinete de la Secreduc en este ambiente tenso hoy en día? Sí hubo responsabilidad de tanto de ella como de otras personas de confianza, como te insistía, de la administración anterior como de la administración actual. Ya, pero no, actual, hoy día, por ejemplo, hoy día el ambiente laboral es tenso, es malo, me dicen. Y si, te pregunto si hoy día, más allá de lo que ya sucedió y a ver cómo se puede arreglar eso, hoy el ambiente laboral tenso o malo, ¿tiene una de las responsables es la jefa de gabinete? Porque la jefa de gabinete, entiendo yo, es la que tiene conexión directa con la Seremi y con los funcionarios. Si ese fusible no está funcionando, ahí hay que tomar decisiones claramente, pero ahí hay un punto muy importante que es bueno dejarlo claro respecto de si la tensión laboral que se vive hoy día en Secreduc tiene algunos responsables y quiénes son. Sí, yo responsablemente podría decir que ahí hay una cuota de responsabilidad, como también hay una cuota de responsabilidad importante también en la Seremi, en el Seremi anterior y en otras personas que actualmente componen su círculo. Bueno, evidentemente un clima de tensión laboral es responsabilidad de todos los que hoy en día trabajamos acá. Pero sí, o sea, sí han habido hechos que han mermado la sana convivencia. Todos esos nombres de esas personas, ustedes se lo entregaron a la Seremi. La Seremi sabe la situación, ¿no? ¿Ustedes se la plantearon transparentemente en la reunión? Sí, como te decía, nosotros hemos tenido desde que asumimos en marzo una serie de reuniones con la Seremi. Concluido julio, nosotros de alguna manera también hacemos hicimos la evaluación de que gran parte de estas reuniones no tenían una vinculación o una respuesta concreta. En virtud de eso, nosotros a través de una carta sintetizamos todos los puntos que de alguna manera eran de inquietud, tanto de aspectos laborales como de uso de recursos, como de transparencia también en esto, como de la ejecución de las funciones mínimas que le competen al ministerio, y se la hicimos llegar. La intención de esa carta, que era una especie de hito, era saber si efectivamente ella tenía o no la posibilidad de dar respuesta a esto. En el caso de que no, bueno, elevar las solicitudes también al subsecretario o en este caso al intendente. Pero ella, ¿qué le respondió? ¿Tiene o no tiene las facultades para hacerlo? Ahí de alguna manera se genera un poco la situación del viernes pasado. La respuesta que ella nos dio fue una respuesta que nosotros consideramos una burla, porque en vez de dar respuesta a los puntos planteados en la carta, fue una respuesta burocrática, en donde de alguna manera nos decía que no nos podía responder la carta porque la carta no tenía ni firma ni tenía... Ah, no, pero eso ya es... Eso Entonces, es mala onda, eso es generar un mal ambiente laboral. Entonces, claro, nosotros le respondimos a la Seremi. Nosotros siempre hemos sido bien directos con ella, a pesar de que de repente tenemos evidentemente una estrategia, como todo gremio. Siempre le transparentamos cada una de las cosas que hacemos, porque entendemos que al final no es una cuestión con ella, sí es una cuestión con la sana sustentabilidad de la institución. Le planteamos eso, hicimos público y pareciese ser que lamentablemente hay que llegar a este tipo de instancias para poder avanzar. Lamentablemente, es así. Y para eso tienen que estar los medios de comunicación. Algunos no sirven tanto, otros sí, porque hay que dar a conocer, hacer público todas las situaciones que tengan respuesta. Y lamentablemente, como dices tú, hay veces que hay que dar a conocer las cuestiones para que la autoridad quiera venir a este espacio o contestar el teléfono o entregar una entrevista o hablar en los medios de comunicación, no solamente de la gestión, sino que realmente de los problemas que se producen dentro de una entidad con funcionarios públicos. Sebastián Aranda, dirigente regional de Andime de Secreduc, muchas gracias por conversar con el Buenos Días Región a esta hora de la mañana. Sí, muchas gracias por el espacio y estaremos atentos a cualquier cosa que haya que informar. Así es, seguiremos esperando información y respuestas por parte de la Seremi. Que esté muy bien, chao, buen día. Gracias, chao. Pausa, ya volvemos.